Decía que buenas tardes a todos y a todas quienes están aquí. Hoy estamos, participando de la última charla del Observatorio de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico Conurbano Sur, que depende del Centro de Registro de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de la provincia de Buenos Aires. Hoy la charla la va a dar la doctora Mariel López. Yo voy a hacer una breve presentación. Antes de comenzar voy a decir que hoy estamos debutando con Jitsi, por lo menos en el observatorio, y que cualquier inconveniente que tengamos, si es que se corta, que no debería suceder, nos volvemos a conectar con el mismo link hasta que Mariel termine su charla, y si hay alguna duda o consulta podemos conversar al final de la charla. Voy a dar una introducción, Mariel, y después ya arrancamos directamente. Okay. También aclaro que la charla, como todas las anteriores que se estuvieron compartiendo, van a ser seguramente subidas a nuestras redes sociales personales, así que quienes no pudieron estar presentes hoy las van a poder ver a través de Facebook, seguramente de los Facebook personales por ahora, hasta que tengamos un Facebook propio del observatorio. Mariel es licenciada y profesora en Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y doctora en Arqueología de la misma facultad. Como profesora dio varios seminarios de grado y de posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y también en la Universidad Nacional del Centro en Olavarría. Es investigadora de CONICET y en los últimos años enfocó su investigación en arqueología y antropología histórica en la Quebrada de Humahuaca y en la provincia de Buenos Aires, con el caso particular del departamento de San Vicente. A fines del año pasado cambió su lugar de trabajo al Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, en donde dirige el programa Patrimonio e Identidades de Sociedades Históricas en la Argentina. En esta oportunidad presentará un panorama general y un resumen de los trabajos realizados desde el año 2013 hasta la actualidad en el partido de San Vicente. Mariel, yo me muteo, te doy el pase a vos. Bueno, muchas gracias por la presentación, Florencia. Voy a compartir pantalla. Bienvenidos, gracias por estar. Veo ahí que hay algunos vecinos de San Vicente. Está Elena por representación de los vecinos autoconvocados por La Laguna. En esta ocasión voy a hacer una breve síntesis de lo que venimos trabajando en el partido de San Vicente desde el año 2013, explicando un poco en la primera parte lo que tiene que ver con el trabajo propiamente arqueológico y en la segunda parte cómo estamos trabajando también con los documentos. Agradezco especialmente a la gente del CREPAP y, bueno, a través de Florencia Vázquez al CREPAP, porque esta oportunidad de formar parte del observatorio, si podés pasar la segunda diapositiva, del observatorio del Conurbano Sur, permite que los estudios que hacemos en San Vicente estén enmarcados, además de nuestros proyectos, en un proyecto mayor que tiene que ver con poder trabajar con equipos que están trabajando en otros departamentos. En este sentido, si bien nosotros hacemos un trabajo situado en el departamento de San Vicente, pasás a la siguiente, por favor. ¿Se ve la imagen satelital? Sí. Bueno, nosotros por una cuestión de permisos con la provincia de Buenos Aires, como con el resto de las provincias, los arqueólogos solemos delimitar un perímetro. En el caso del departamento de San Vicente, como ustedes ven en el mapa, en la parte inferior izquierda, el polígono es sumamente irregular. El polígono que nosotros hemos pedido permiso para trabajar es el que se ve en la imagen satelital. Cubre prácticamente todos la ciudad de San Vicente, Alejandro Korn y Domcelar, pero por una cuestión práctica, digamos, tenemos coordenadas con un polígono más regular. Esto significa que nosotros en lo espacial, arqueológicamente, siempre nos limitamos a un territorio, pero desde el punto de vista antropológico, histórico, y cuando contextualizamos los datos, no podemos dejar de mirarlos en el marco microrregional y regional y de conjunto. Por eso es muy bienvenida esta oportunidad de trabajar
junto con otros colegas, dando una mirada a todo lo que es el conurbano sur. En la siguiente, yo siempre cuento que cuando empecé a trabajar en San Vicente fue de la mano de Mariela Petuó, una sanvicentina, antropóloga también recibida en nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Y en esta primera imagen lo que quiero sintetizar es un poco la anécdota de cómo comenzamos o cómo comencé yo a trabajar, a poner un pie y una mirada de interés en el caso de San Vicente. Mariela se integró a mi equipo en el año 2010 y inmediatamente quedó embarazada. Perdón si me estás escuchando, Mariela, pero bueno, siempre lo cuento. Y no podía viajar a Quebrada Humahuaca. Entonces, para hacer su tesis de licenciatura, le sugerí que fotografiara el cementerio histórico, que es lo que vemos en la primera imagen, ahí estamos con Mariela. Surgieron cosas muy interesantes, de manera tal que cuando vi algunos elementos masónicos, le propuse hacer una reconstrucción de cómo había ido creciendo, cómo se había ido formando el cementerio histórico, haciendo una arqueología que tiene que ver con espacios, que tiene que ver con materiales constructivos, que tiene que ver con materialidad, pero no invasiva, sin excavar, porque es un lugar que, si bien es histórico, sigue vivo en cuanto al uso. Y por ser un lugar con esas características, en general, tiene que ser algo muy inmediato o una obra que ponga al descubierto algo para que nosotros trabajemos, si no, era invadir la privacidad de quienes van a visitar a sus muertos. Esta frase que pongo yo entre la intuición y la razón en la investigación científica es lo que muchas veces le digo a mis alumnos en los seminarios cuando surgen cuestiones que van más allá de las teorías y de los métodos en estas disciplinas, en las ciencias sociales y humanas en general, y en las ciencias en general también, ¿no? Hay un autor que a mí me gusta nombrar, que es Mario Bunge, que es matemático, pero además es filósofo y explica muy bien esto, ¿no? Cómo funciona en la mente de los científicos. Por un lado, utilizamos el método científico, somos muy rigurosos con las hipótesis, con las variables que analizamos, con las mediciones, etcétera, pero también muchas veces es la intuición la que nos acerca a determinados temas o a examinar el potencial de determinado lugar para poder investigar. Así, escuchando y haciendo entrevistas a autoridades, pero también más que nada a los distintos vecinos, nos fuimos acercando a algunas de las ideas que ya habían sido trabajadas por la historiadora del lugar, que se llama Ida Epifanio, y con esto de la cruz de la reducción, con una supuesta reducción que habría dado origen al pueblo, el tema de la capilla de los Pessoa. También en la imagen de abajo podemos ver el museo regional, que es un museo de carácter costumbrista, el Museo de San Vicente, perdón, que es un museo, si bien no es municipal ni tiene carácter provincial, y siempre, por lo que vi, estuvo poco vinculado a cultura, es un museo costumbrista en donde la gente va y ha dejado un montón de objetos que tienen que ver con objetos que fueron heredando de las familias, de los abuelos, y en donde se hacen distintas actividades. Y que también tuvimos la oportunidad de tener una larga entrevista y fotografiar los materiales y que nos explicaran algunas cuestiones de dónde venían y quién los había entregado y por qué. Y en donde uno, si se pone a pensar en esos objetos, si alguna vez lo visita en el lugar, ahora el último año cuando yo pasé no había tanto expuesto, se estaban realizando otras actividades, pero uno se pone a pensar, bueno, ¿estos son los mismos objetos que encontramos en los sitios arqueológicos históricos? Sí, muchas veces sí, pero estos estaban en colecciones familiares, colecciones particulares. Esos que pasan de los abuelos a los nietos y así sucesivamente, lo mismo que los platos u otros objetos que se guardan con cariño y forman parte de colecciones históricas que para nosotros también son interesantes de estudiar. Lo mismo que, como ven a la derecha, los documentos, y sobre todo, en este caso, es una imagen de los documentos locales tal como estaban en 2013, cuando hice la propuesta al municipio de plantear este proyecto como parte de mi caso, otro caso de estudio en mi proyecto CONICET. ¿Pasás a la siguiente, por favor? Acá hay una vista de Google, una imagen satelital, en donde podemos ver
lo que es el cementerio histórico, con la fecha teóricamente de creación, y que teóricamente también se implanta sobre lo que fue la antigua capilla de los Pessoa en el siglo XVIII, que habría dado origen a este pueblo. Es decir, cuando hablamos de pueblo, en este caso además lo que se distingue como pueblo antiguo, o en otros términos sería el casco histórico, hay historiadores regionales que se ocupan de distintos tipos de historias de pueblos. En el caso de la región es María Elena Barral, quien nos inspiró también con su tesis doctoral en estos pueblos que se inician a partir de una capilla. Desde este punto de vista, todo ese material fue muy rico, incluso el de otros historiadores que han trabajado con algunos documentos tipo censos que están online sobre San Vicente, comparándolo con otros departamentos, que tienen otro origen, pero que compartieron indudablemente un montón de actividades, principalmente comerciales. La particularidad de poder trabajar con los documentos de la zona, además de prospectar, lo que nosotros llamamos prospectar en arqueología es recorrer y ver el potencial arqueológico del lugar, hizo que en CONICET aceptara en este caso de estudio. De hecho, prácticamente en los 7 últimos años me volqué a él y estoy dejando el caso de Quebrado Humahuaca, y vemos ahí identificados con flechitas San Vicente I, los distintos locus o sitios arqueológicos. En realidad, en términos estrictos, todo el pueblo antiguo es un sitio arqueológico, es un gran sitio arqueológico. Lo mismo que todo lo que rodea a la laguna, por una cuestión de que todas las lagunas tienen una historia de asentamientos desde la época de cazadores-recolectores a su alrededor. Sin embargo, nosotros vamos conversando con los vecinos, vamos viendo por dónde nos conviene empezar, y así fue que empezamos por San Vicente I, que era una residencia, en realidad quedaba solo el piso, em, y, y bueno, y la idea es contarles un poco cómo fuimos en estos años evolucionando desde el 2013 hasta la actualidad, con los sitios de San Vicente I, San Vicente II y San Vicente III, que se los quiero mostrar también en otra imagen. La siguiente, por favor. Estamos, a ver si me perdí, Miriam, en la diapositiva 6. Sí, con los sitios arqueológicos en el pueblo antiguo, viejo. Bien, perfecto. Bueno, ahí vemos en el medio, arriba, San Vicente II, que es una localidad que vamos a ver con más detalle, por la particularidad que tiene, que se ve desde la imagen satelital rodeada por árboles. San Vicente IV, que lo marcamos como sitio porque es una estancia que muchos, bueno, de los vecinos recorriendo la zona la identificarán fácilmente. Es una casona del siglo XIX y es una estancia. Lo que yo pongo al costado es un fechado aproximado. En este caso no tuvimos la posibilidad, sí tuvimos la posibilidad de entrar, los vecinos nos dejaron entrar en un momento y nos ofrecían excavar la casa, una casa que se había incendiado de un cuidador, pero no estar alrededor de la casa, del casco antiguo, digamos, de esa casa, y ellos incluso se hicieron un chalet. Decimos que esta, más que una residencia estricta, digamos, es claramente una residencia, pero posiblemente defensiva o de combate durante el siglo XIX, con las distintas avanzadas que hubo hacia la frontera sur, por el tema de que su dueño, usando detector de metales, encontró algunas armas alrededor del casco de la estancia. San Vicente V es una quinta municipal, según los papeles de las mensuras del siglo XIX, de fines del siglo XIX, y en la memoria oral se conoce como una posible almacén o pulpería. Actualmente también los dueños nos permitieron entrar en 2 ocasiones, pero no quieren que trabajemos allí, lo cual es una lástima porque realmente podría dar mucha información. Claro que nosotros siempre trabajamos, es muy rica la información que sacamos con la basura, que es lo que nos da la vida cotidiana de los habitantes. Y es lo que complementa generalmente lo que aparece en los documentos históricos, o directamente lo que no aparece en los documentos históricos. La siguiente, por favor. Bueno,
acá les presento San Vicente 1, que básicamente lo único que se veía era un contrapiso ahí entre medio de esos árboles, y voy a ir en secuencia, puse las imágenes en secuencia para explicar un poco por qué empezamos por acá y cómo es el trabajo arqueológico. Cuando uno trabaja en una zona que no conoce, en donde solamente tuvimos acceso a, bueno, gracias a la tesis de Mariela, a ver cómo fue creciendo el cementerio y cómo fue el proceso constructivo, y conocer algunas familias a partir de ello y de la masonería y cómo habría funcionado, nosotros necesitamos hacer un sondeo previo como para conocer, sobre todo con la problemática de la laguna y sus desbordes, que era conocido históricamente, no solamente por el libro de Epifanio, sino por el tema de todos nos hablaban de los famosos desbordes, y cuando uno empieza con los documentos observa que claramente los vecinos se convocan para, a mediados del siglo XIX, proponer el traslado del pueblo, y entre las autoridades que estaban a medio formar, digamos, porque la municipalidad comienza a formarse a mediados del siglo XIX, pero empieza activamente a trabajar a finales del siglo XIX, se traslada efectivamente la comunidad, o gran parte de la comunidad, del pueblo antiguo de estas localizaciones a el pueblo nuevo, o lo que se conoce actualmente como la ciudad, con el plano andamero. Entonces nosotros necesitábamos saber qué profundidad, cuán fértil era arqueológicamente un sitio que pudiéramos estar excavando en esta zona. Ahí ven imágenes de cómo trabajamos con, bueno, medio como en el siglo pasado, con un nivel óptico. Interesan los materiales que hay en superficie, siempre, cuando ustedes ven materiales en superficie, para nosotros eso es registro importante. En el caso de este sitio, porque pudimos ver no solamente cuestiones de distintos episodios que tienen que ver con basura, basura posterior, reutilización del terreno, sino que también el arrastre de la laguna, el arrastre de los materiales de la laguna. Ven en imágenes como, bueno, ahí están unos chicos acompañándonos, alumnos míos, algunos ya están recibidos, cuando empezamos a romper el piso, que por información oral sabíamos que era una casa de mediados del siglo XX, pero nos interesaba ver esto que les digo yo, llegar hasta la Tosca. Y entonces ven en la segunda faja de imágenes cómo vamos marcando los hallazgos, cómo vamos fotografiando, esos hallazgos se van mapeando. En la tercera imagen del medio vemos a un chico que está ayudándome a medir y a reconstruir los perfiles, como si fuera la estratigrafía, ¿no? De arriba hacia abajo, como capa tras capa, por ahí va cambiando de color, y eso tiene que ver con una ocupación, pero también tiene que ver con un avance de la laguna que deja sedimento. Y la última imagen del medio es en donde mostramos cómo ponemos un film de alta densidad y rellenamos con el mismo material que vamos excavando y que vamos pasando además por unas zarandas como las que utilizan los obreros de construcción, la utilizan para zarandear la arena. Con eso nosotros recuperamos lo que no podemos llegar a encontrar trabajando con cepillito y cucharín y otros elementos para no arrastrar todo. Esto es un ejemplo de los distintos elementos, lo que se ve abajo, de lo que fue saliendo. En la anteúltima imagen vemos un tensor de alambrado, y en la última imagen vemos un fragmento muy pequeñito de una losa. Si pasas a la siguiente, Miriam, la podemos aumentar. Esta losa de reflejos dorados fue muy interesante, realmente muy interesante. Todos nos decían, pero ¿por qué estás ahí perdiendo el tiempo en una casa de mediados del siglo XX? Bueno, esto formaba parte de la recolección de superficie. Esto tiene una tecnología, yo soy especialista en tecnología cerámica, muy compleja. Es una cerámica europea, una losa europea, que tiene una tecnología que viene desde la época de los musulmanes, se inicia allí, tiene una triple cocción. No importa, no voy a entrar en detalles. A lo que voy es que esto se siguió, esta tecnología luego pasa a España, y se sigue haciendo hasta el siglo XX, pero por las particularidades, obviamente ustedes ven lo pequeño que es este fragmento le hice microscopía óptica, microscopía con focal, de barrido, para determinar realmente bien
las cocciones, los elementos y ver si seguían las recetas con los mismos pigmentos y procedimientos que históricamente. Y realmente es una de las pocas fragmentos, creo que hay 5 en todo el país, de reflejos dorados que tenemos. Y lo tenemos en San Vicente. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que nosotros podemos guiarnos en la arqueología histórica por algunos fragmentos o cuestiones que tienen que ver, en vez de con fechados radiocarbónicos, con elementos que nos dan claramente una época, como pueden ser las losas. Pero en este caso, que tiene un espectro tan amplio de producción, este tipo de losa, lo que nos da una aproximación a la fecha, que para mí es el siglo XVIII, tiene que ver con el inicio del pueblo, con el inicio del cementerio, porque tendría que ver con, yo acá no tuve, no tenía en casa la imagen de referencia, pero comparando con museos de Sevilla, pude ver que hay benditeras que tienen este tipo de trabajo y placas ornamentales. De hecho, esto fue publicado con referato y pueden acceder a eso, y estuvo evaluado por gente del Museo Martí en España. Entonces, fíjense que de un lugar que parece que no dice nada, nos dio mucho, nos dio la profundidad temporal, la profundidad, mejor dicho, estratigráfica que podemos encontrar en el pueblo antiguo. ¿A qué profundidad encontramos la Tosca? Nos habló de los desbordes de la laguna y nos habló no solamente, porque encontramos monedas de mediados del siglo XX, obviamente, que tenían que ver con la etapa de la construcción de ese contrapiso, pero también nos dio un montón de otra información a partir de los materiales en superficie. La siguiente, por favor, Miriam. Vemos a San Vicente II, ¿se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, San Vicente II es ese sitio que les había mostrado, que está desde una vista satelital, como si fuera el noroeste de la laguna, y que está cercado por árboles. Estos son imágenes, las primeras, la de la primera línea, son imágenes de cuando fuimos a conocerlo, de la mano de gente de San Vicente, ya 2013, ¿no? Siempre empiezo con las imágenes del 2013 y después voy avanzando con imágenes cuando pudimos empezar a trabajar arqueológicamente. En donde se presentaba un panorama muy confuso porque tiene un gran pozo de agua, de los pozos de agua unos 2 metros de diámetro, que uno esperaría que tiene que ver con las antiguas estancias, digamos, ¿no? Incluso con una cuestión productiva, digamos, una gran necesidad de agua. También asociado a un piletón que tiene una marca en cemento que tiene que ver con el siglo XX, lo cual lo vuelve más confuso, pero también, como se ve en la primera línea de imágenes, algunos postes de alambrado muy reducidos por los años, dentro del espacio, cercado por los árboles, una construcción que tiene ladrillos bien antiguos, digamos, por lo menos nos llevan ya no solamente al siglo XX, sino al siglo XIX, en algunos casos algunos crudos. Y así fue que cuando pudimos, en la última imagen se ve el marcado de una cuadrícula. Digo pudimos porque ya teníamos el proyecto, pero además esta zona que se sigue inundando recurrentemente, muchas veces no la podíamos recorrer completa, entonces solamente la pudimos prospectar completa en el año 2015. Si no se producen grandes charcos, incluso a veces con chanchos, y es imposible transitar y estar haciendo una observación de superficie. Ese año creo que fue que hicimos esa cuadrícula al costado de una de las construcciones, hicimos todo el relevamiento. En la segunda línea de fotos se ve el relevamiento hecho ya con la ayuda de, ahí está Alejandra, que es una becaria mía de Historia del Arte, con un arquitecto. Y en la última imagen se ve cómo podemos trabajar en campo también con, cuando no nos podemos llevar, en realidad nos podemos llevar muestras pequeñas para analizar, pero ahí se ve cómo trabajamos con microscopios USB, y la última imagen de abajo muestra las eflorescencias salinas, pero también muestra otros materiales que tienen que ver con una capa tipo blanqueada que le habían dado a ese pozo, etcétera, ¿no? Como para mostrarles formas de trabajar. La siguiente, por favor. Estamos en San Vicente 3, que es donde estamos actualmente trabajando. Actualmente es una forma de decir porque tenemos trabajo de campo planificado para continuar en abril de este año,
y la pandemia nos sorprendió mal. Esta es una casa que está frente al cementerio histórico también. Es una casa de un vecino, don Roberto Gaviasi, que desde un principio nos dijo, sí, es Caben, no hay problema, es una casa que está a la venta. Ahí ven el frente, ven el contrafrente, ven un detalle de cómo están algunas zonas, los ladrillos, la basura, la cantidad de basura que había en el 2013, lapidaria, quiero decir de lápidas, apiladas, basura, como ven en la segunda línea, de todo tipo de desechos que hacían los vecinos al estar el terreno en la parte de atrás vacío. Si bien siempre estaba muy cuidado por quien fue el director o el encargado del museo durante muchos años, Juan, digamos, hubo todo un proceso más antropológico que arqueológico de hablar con los vecinos, sobre todo los que estaban en torno, que nosotros llamamos en antropología de reclamación. Esto significa en donde muchos habían dejado incluso cosas como en guarda dentro de la casa, temporariamente o no, porque digamos estaba deshabitada. Entonces, la reclamación tiene que ver con lo que va reclamando cada uno de un sitio arqueológico, porque en realidad son episodios posteriores y ustedes me dirán, ¿pero ¿y este es un sitio arqueológico? Estamos de nuevo en lo mismo. Sí, todo lo que está alrededor de lo fundacional, todo esto que es fundacional, es arqueológico, porque tiene una historia y porque debajo de esta casa pueden haber tranquilamente cazadores-recolectores. Entonces, aprovechamos esta casa que estaba desocupada y empezamos a trabajar primeramente desde el punto de vista antropológico con los vecinos y con todo este proceso de limpieza, por ejemplo, los negocios de lapidaria que estaban cerrados, pero que habían dejado gran cantidad de lapidaria. Había lápidas utilizadas, descartadas por el cementerio, pero también lápidas sin utilizar, ¿no? Por ejemplo, cantidad de lápidas con la Virgen María sin utilizar, que correspondió a una moda, y después cuando empezamos a excavar y a trabajar estratigráficamente la casa, que es un poco lo que se ve en la segunda línea de imágenes, en donde aparece Alejandra sentada en una reposera, que no está tomando un descanso, sino que está dibujando lo que se ve a la derecha, que son las capas que uno puede observar de superposición de materiales en una casa. Incluso las habitaciones que son anexadas, por ejemplo, sin un buen anclaje, y así ir haciendo una estratigrafía, que es lo que se hace en arqueología de la arquitectura. Pero bueno, para hacerla corta, abrimos una cuadrícula, que es la primera línea de imágenes que se ve al final. En la parte posterior, siguiendo la idea de un supuesto piso que habían encontrado en la casa de al lado, que no lo encontramos, y luego empezar en la casa, en la cocina, en lo que habíamos detectado, incluso con la ayuda de los vecinos en la cocina. En la segunda imagen me ven a mí ahí limpiando el horno, que fue a principios del 2019, con Yamila, que es también de San Vicente. En la tercera imagen de abajo ven en primer plano, hacia la derecha, la cuadrícula que empezamos a trabajar, y hacia el fondo, 4 palitos se ven, bueno, son 4 mástiles de obelisquitos que tienen que ver con la moda que hubo de masonería, porque no solamente se enterraron masones biográficamente identificados como masones en San Vicente, sino también gente que, como pasó en Chile, por la moda lapidaria, quiso poner obelisquitos. Es esto un tema interesante que amerita que Mariela dé una charla. Y en la última imagen, lo que permitió irnos hacia atrás con la historia de la casa, que es un pedacito de losa. Si pasás a la siguiente, la tengo en primer plano, Miriam. ¿La ven? Que es una losa Sí. perware o perlado tardío, se llama así, bueno. Lo importante es que el análisis, acá no hubo que hacer tanto análisis porque microscópicamente ya se ve, incluso si ustedes agudizan la vista, pueden ver que en el fragmento que encontramos hay un delineado más intenso que en el interior del petalito, en ese rojo, y en la derecha, que hay una imagen de referencia con otro rojo,
que es de la colección de la Florida, pero también encontré piezas similares en el partido de San Isidro, en Córdoba. Esto tiene que ver con tacitas, pequeñas tacitas o vasos, que no tienen que ver con gente de gran poder adquisitivo. Esto circuló y circuló con precisión entre los años 1820 a 1840, porque es los años en que se produce ese rojo, se logra ese rojo. Obviamente que acá puede haber circulado después también, ¿no? Pero quiero decir, el momento de producción fue ese, y nos puede llevar tentativamente, si bien nosotros ya no seguimos más una cronología del tipo fósil guía, que era cuando uno encontraba una cosa, una flechita de tal época, decía inmediatamente, bueno, todo este sitio pertenece a tal época. No. Nosotros acá tenemos lo que llamamos en arqueología un palincesto, que es una mezcla de cosas sumado a las invasiones de la laguna. Pero ven como a veces un pequeño fragmento nos habla mucho de las condiciones de vida o de las posibles condiciones de vida que tuvo esa casa en sus comienzos. Además hay ladrillos que coinciden con principios del siglo XIX, y que es muy distinta a la que nos contaron los vecinos que conocen la historia del siglo XX, no más atrás. Pero bueno, para amenizar la cosa y ver un poco también cómo trabajamos con lo material y lo inmaterial, y estamos entre la arqueología, la historia y la antropología histórica y actual, porque los problemas en realidad son planteados de manera transdisciplinaria, y por eso el equipo tiene miembros de distintas disciplinas, e incluso me he cambiado un lugar de trabajo que es interdisciplinario, y eso está muy bueno. Mostrarles un poco cómo en esta segunda parte trabajamos con los documentos. Estos son documentos locales, lo cual tiene una ventaja por sobre lo que ya está publicado por historiadores a nivel regional. Nosotros este año, justo a principios de año, se dio un congreso de arqueología histórica en Rosario, y propusimos con Miriam, que es mi becaria que está presente. Pasa a la siguiente, Miriam, por favor. Propusimos trabajar sobre los reclamos de los vecinos a fines del siglo XIX, porque la temática del Congreso era la consolidación del Estado. Y es el fines del siglo XIX cuando se consolida el Estado-Nación. Y yo que vengo siguiendo todas las páginas de San Vicente, al revisar este libro de nuevo, junto con otros, que son los que vemos ahí en la línea de tiempo que venimos armando en estos años, con los principales eventos, lo importante de aquí es mostrarles que nosotros sacamos información que podemos cuantificar, como hacen los historiadores, pero también información cualitativa, que también la agregamos a las tablas Excel, y las tenemos muy en cuenta para poder interpretar, en este caso, los reclamos que se llaman objeto. Pasas a la siguiente diapositiva. En la municipalidad son asentados como objetos, después explico por qué. Y que nosotros claramente, cuando empezamos a revisar estos libros de nuevo, la oportunidad que nos dio esta pandemia fue de, bueno, tener más tiempo para la lectura y revisar lo que uno viene postergando. Lo que nos dio la posibilidad de revisar este libro de nuevo es esto que les decía, de encontrarnos con que esta temática se ajustaba justo al tema del Congreso, y además era muy interesante ver cómo entre los tipos de necesidades o reclamos que se planteaban entre 1882 y 1901, incluso este libro asienta algunos papeles anteriores que andaban sueltos. ¿Por qué? Porque el libro de la Secretaría de la Municipalidad empieza a funcionar concretamente hacia fines del siglo XIX. Tiene que ver con muchas necesidades que tienen que ver con los espacios, que es lo que nosotros trabajamos, ¿no? Y aparece un tema que fue muy interesante, del cual el registro arqueológico nos hablaba muy poco, que es el tema de alambrar la propiedad, cercar la propiedad. Entonces ven cómo a veces los registros, tanto el histórico como el arqueológico, pueden ser ricos en información o pueden ser esquivos a la información. En este caso es un libro en donde había mucha información sobre esto, y en donde empezamos a encontrar, por ejemplo, que no se debe ver, pero en la parte de abajo, encontramos que
como hecho fundacional fue el papá del que fue intendente, Korn, quien pide alambrar, quien compra y alambra perimetralmente todo su terreno. Generalmente esto sucede como en los actos fundacionales de los pueblos, ¿no? ¿Quién se entierra primero fuera del campo santo de la iglesia? ¿Quién alambra primero? Bueno, fue el segundo alambrado perimetral en toda la región que ocupa el OEPAP. La siguiente, por favor. Entonces, también podíamos ver cómo empiezan a prevalecer las cuestiones o las necesidades privadas por sobre las públicas, y los vecinos empiezan, ya instalados en el pueblo nuevo, que es lo que está señalado en el detalle del plano catastral, empiezan a interesarse más por estas propiedades que se ponen a la venta. La siguiente, por favor. Volvemos entonces a San Vicente II y volvemos a ver ese que habíamos empezado, que trabajamos más en campo en el año 2015, y vemos que ese perímetro de árboles no era casualidad, y que tiene que ver con que en el departamento de San Vicente prevaleció el cercado por sobre el alambrado durante mucho tiempo. La siguiente, por favor. Podemos ver, de hecho, que junto a la línea de árboles que se ve perimetral rodeando este sitio, hay un zanjado, justamente porque está al borde de la laguna y como forma de contención. La siguiente, por favor. Y empezamos a entender un poco más estos restos de alambrados al interior que podían tener que ver con corrales o con distintas actividades productivas al interior de este gran sitio que se puede ver delimitado desde una imagen satelital. Y también, en la siguiente, creo que es la última, entender este es un tensor de alambrado antiguo que encontramos en la capa 2 del sitio San Vicente I, ese primero que empezamos a excavar primero, que estaba debajo del piso de esa casa de mediados del siglo XX. Y que son bastante esquivos, digamos, ¿no? En el registro arqueológico. De hecho, aparece solo uno. Bueno, y con esto cierro, mejor dicho, con esta última diapo, contándoles que nosotros tenemos desde hace rato, pero fundamentalmente en este último año, hemos estado tratando de armar una página para que se incorporen más, el proyecto incorpore más ciudadanos. Tenemos dos ciudadanas científicas que son Mariela Petuó y Yamila Besa, que son, una ya está licenciada y la otra creo que se está por recibir en la Universidad de La Plata, que han colaborado desde siempre en los trabajos de campo, pero que también estamos empezando a tener el interés de otros vecinos que nos escriben o con que estamos vinculados, como en el caso de la imagen que vemos en una fotografía antigua que me la mandó Diego Fraquia. Estamos interesados en trabajar sobre distintas líneas junto con los vecinos. Por supuesto, ya está el compromiso con los vecinos autoconvocados por la defensa de la laguna, pero además tenemos por lo menos estas tres líneas, ¿no? El tema de la alimentación, que es un tema de una tesista de doctorado que se va a especializar, justamente se va a concentrar en eso estrictamente, y en donde nos gustaría invitar a los vecinos eh, para ayudarnos a recopilar las historias de la alimentación, los alimentos culinarios y de servicio, que hayan heredado, así en forma de colección histórica, que las tengan de adorno, fotografías de recetas. Lo mismo con las fotos. En el caso de Diego, por ejemplo, cuento que estaba muy interesado porque él estaba armando por su cuenta su propia genealogía. Él es geólogo, pero sin embargo se puso en contacto con nosotros para poder ver si encontramos más datos de la familia en los documentos. Y también con San Vicente Recicla, que habíamos tenido la idea de un proyecto que no resultó, pero que sí nos interesa mapear junto con ellos o junto con todos los vecinos, hacer un trabajo de mapeo colectivo con el tema de los plásticos, porque el plástico es un problema que no solamente afecta a la laguna. El plástico lo estamos encontrando nosotros también en los sitios arqueológicos. Y cuando hablo de plásticos hablo de micropartículas que obviamente traen tanto problema como lo traen a los animales en el agua.
Así que bueno, queda la convocatoria abierta, les vamos a estar pasando nuestras, pasás a la última diapositiva, les vamos a estar pasando nuestras redes para que estemos en contacto y cuando podamos estar en el campo, seguir con las entrevistas y con los trabajos de campo. Les agradezco a todos los que formaron parte de este proyecto en distintas instancias, a mis alumnos, a los amigos que vinieron a excavar dando una mano los fines de semana, trayendo sus viandas. No tenemos generalmente subsidios para este tipo de trabajos, pero estamos cerca de Buenos Aires y le ponemos la mejor onda, así que bueno, la ayuda de los vecinos, la cooperación, y bueno, quedamos abiertos a las preguntas que quieran hacernos. Bueno, no sé si habrá alguien que quiere participar de los vecinos que estaban hablando. A mí voy a darte mi parecer. La verdad que ya lo hemos hablado en otras reuniones más internas del observatorio. Me parece que el trabajo que están haciendo es impresionante. Y sobre todo también el tema de involucrar a los vecinos en distintas instancias del trabajo arqueológico, que eso me parece que es algo distinto y que no todos los proyectos de investigación lo hacen. Ahí hemos visto cómo has compartido y se han visto en las fotos cómo los vecinos se han involucrado en distintas etapas, no solamente en la parte, digamos, no solo por ahí en participar de las charlas, como ahora por ahí que se han sumado, sino también en el momento mismo de la excavación o de preparar el lugar para poder excavar. Así que bueno, quienes hacemos arqueología y vos que venís trabajando mucho con ciencia abierta, como estabas diciendo recién, está muy bueno para destacar, ¿no? Porque no es solamente difundir el resultado de nuestras investigaciones, sino que la gente participe realmente en serio. Así que bueno, esa es mi acotación. No sé si alguien más quiere de los vecinos o quienes están escuchando hablar. Gracias, Flor. Yo te escucho, pero no puedo prender mi cámara, no sé por qué. Gracias, Florencia. Gracias por el apoyo y por esta oportunidad de trabajar en grupo con el observatorio para poder rescatar también el patrimonio de todos aquellos intersticios o lugares que queden sin cubrir y que los vecinos nos puedan avisar, y que realmente es importante por ahí que hables de eso, ¿no? De que se quite el miedo de que los arqueólogos venimos y rompemos todo, o invadimos las casas, etcétera, etcétera, ¿no? Sería por ahí interesante que vos cuentes un poco de eso, me parece, ¿no? Sí, bueno, ahí voy leyendo los comentarios que aparecen en el chat. No sé si quieren, bueno, yo ahora hablo un poquito del observatorio, no sé si quieren Miriam o vos hablar. Ahí Miriam vi que likeó la página del proyecto, ¿es? Sí, ella va a poner, iba a poner todas las vías de contacto. Ah, buenísimo. Bueno, sí, un poco lo que se conversó al principio y que Mariel después también destacó, la creación del observatorio nos permite a todos los investigadores que formamos parte del observatorio pensar un poco más allá de la escala local. Por ejemplo, a ver, en mi caso yo soy arqueóloga en la ciudad de Quilmes, entonces, bueno, nada, esto del observatorio que fue creado recién en octubre del año pasado, por eso es que recién ahora venimos arrancando. También fue un año difícil para nosotros porque nos agarró también la pandemia y muchas de las actividades que teníamos pensado hacerlas de manera presencial, ir a recorrer los sitios, visitar museos, bueno, quedó un poco en el tintero porque la pandemia nos obligó un poco a esto. Así que encontrando maneras de por ahí desarrollar nuestro trabajo, estas charlas fueron parte de esta virtualidad o lo que nos obligó a la virtualidad, pero además conocerlos como equipo de trabajo y esto que yo decía, ¿no? Salir, trascender un poco el límite local, porque estos límites geopolíticos o entre los municipios que tenemos hoy en día no son los que existían ni en épocas históricas más antiguas, ni mucho menos en los tiempos prehispánicos. Por lo tanto, vincularnos y participar, hacer un gran equipo de colegas que estamos trabajando juntos, creo que es una de las metas
del observatorio, por lo menos en cuanto a la parte investigativa, y por suerte hemos encontrado un equipo de trabajo que se ha sumado a esto y todos vamos por este camino. Así que todavía no tenemos un Facebook, yo estoy en eso, el observatorio, por eso es que estas charlas se publican en nuestros Facebook personales, pero bueno, seguramente el día que esté, que creo que no va a faltar mucho, lo publicaremos también en nuestros Facebook particulares y la gente va a poder sumarse también a seguir a la página del observatorio. Bueno, también lo vamos a publicar en la página de San Vicente, que tenemos un Facebook. Ahí estoy leyendo un mensaje de Luciano, un vecino que forma parte de la ONG San Vicente Verde Sustentable. Bueno, gracias Luciano por los comentarios y por supuesto, sí, nos gustaría colaborar nosotros también, así como nos acercamos a San Vicente Recicla. Nos habíamos acercado en ese caso proponiendo un proyecto que era prácticamente fusionando arqueología y arte, pero bueno, no salió. En general, saben que el tema de los subsidios para las ciencias sociales y humanas es lo más relegado y lo postergado cuando a veces es igual de importante. Creo que esta pandemia nos está haciendo dar cuenta que es igual de importante que la investigación en las ciencias exactas o en las médicas. Pero bueno, sí, la idea es hacer un gran mapeo, un mapeo colectivo, tenemos las herramientas teóricas como para hacerlo y prácticas, sería bueno, genial juntarnos y poder hacerlo, como para ayudar con eso, ¿no? Que es crear conciencia básicamente en los vecinos, como siempre digo y lo decía también en Quebrada Humahuaca, no hay mejor cuidadores del patrimonio que los vecinos. Nosotros trabajamos con patrimonio, pero no podemos cuidar el patrimonio todo el tiempo, salvo casos excepcionales por ahí como el de Florencia, que es además de directora de arqueología, de jefa de arqueología ahí en la municipalidad, que además es un caso a destacar porque es la primera, la única municipalidad creo que tiene un sector de un departamento de arqueología, ¿no? Tiene toda una historia el partido de Quilmes, pero la verdad es que es una municipalidad que se ha movido mucho desde hace muchos años y el trabajo de Florencia es de muchos años también. Pero esto, más allá de que debería suceder en todos los partidos de la provincia de Buenos Aires, que es tan grande, es tan difícil de abordar, me parece que ponernos de acuerdo todos los que podemos investigar o tenemos las herramientas para investigar con los vecinos que tienen un gran tesoro que es el de la memoria también, ¿no? Oral, las colecciones de los objetos heredados y todo este tipo de cosas que pueden contar muchas historias y sumarse a las problemáticas más contemporáneas que tienen que ver con lo que llaman el antropoceno, como una nueva era, ¿no? Y que en donde el plástico está presente en todos los espacios, y es un gran problema. Yo no veo otras preguntas, Florencia. No, yo tampoco, estaba siguiendo el chat y no. Igualmente, de todos modos, cuando la charla se postee, si alguien tiene alguna duda, que seguramente se posteará en el Facebook, la podemos responder. Claro, por supuesto. Y se pueden comunicar por nuestras redes, Facebook, Instagram y Twitter, que no usamos tanto, pero por ahí algunos la usan, estaremos atentos. Pero desde ya tienen formas de comunicarse con nosotros. Y vamos a estar subiendo esta grabación, como puso ahí Miriam en el posteo, a la página del Facebook de San Vicente. Así Buenísimo. Que bueno, les agradezco a los vecinos que estuvieron presentes, que es lo más importante, ¿no? Que estas charlas también trasciendan para quienes estamos trabajando. Exacto. Bueno, muchas gracias a todos y con esto cerramos el ciclo de charlas del observatorio. Veremos el año que viene qué nos depara el 2021, a ver si por ahí algo presencial. Ojalá podamos salir al campo y encontrarnos con los vecinos y poder seguir trabajando. Exacto. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Mariel. Estuvo muy amena esta charla, muy interesante. Me alegro. Bueno, saludos, buen año. Nos vemos.